Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué pensarían ustedes de esta proposición? La literatura no se encuentra realmente en crisis, sino lo que está en crisis son los estudios literarios. ¿Estarían de acuerdo con esta postulación? ¿Consideran ustedes que el hecho del aumento y de la alfabetización implica también una preservación o salvaguarda de la literatura? ¿Consideran que existe un sector que de alguna manera canónica ha secuestrado, por así decirlo, el concepto de literatura, cerrándose sobre sí mismo? Bueno, quédense hasta el final porque hoy vamos a discutir algunas de las ideas planteadas por el filósofo francés Jean-Marie Schaeffer en su texto Pequeña Ecología de los Estudios Literarios, puntualmente en su primer capítulo. No sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio debemos decir que nos alegra y nos parece muy pertinente debido a la relación que nosotros hemos señalado insistentemente entre filosofía y literatura, tener en el canal al menos unas consideraciones iniciales sobre esta obra de este filósofo francés, Jean-Marie Schaeffer, que en el mismo texto que vamos a analizar hoy, por lo menos fragmentos del primer capítulo, pues cuando él comienza a hablar en el texto, admite que su abordaje es más de la filosofía que de la literatura, en un acto de honestidad intelectual. Algunas cosas las compartimos, otras cosas no, pero de eso se trata el ejercicio dialéctico, ¿no? Siempre que se haga con argumentos que puedan llegar a sumar. Como les comentaba, este texto se llama así, Pequeña Ecología de los Estudios Literarios, y este capítulo puntualmente, el primero, lo tituló este filósofo francés como Crisis de la literatura o Crisis de los estudios literarios. Vamos a leer algunos fragmentos, algunos apartes, de los cuales vamos a estar comentando, no porque queramos dar una idea fragmentaria y que no sea coincidente o que no sea cierto coherente con lo que el mismo autor plantea, sino que por la extensión y además para invitarlos a ustedes también a conseguir este texto y que puedan hacer su propio análisis. Vamos a leer entonces determinados fragmentos. El primer párrafo. Que el futuro de la literatura no esté actualmente amenazado, contrariamente a lo que indica una leyenda tenaz, es una hipótesis que puede valerse de una sencilla constatación. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha leído tanto como hoy. La primera razón es que nunca ha habido una proporción tan grande de la humanidad que supiera leer y escribir. Aquí hacemos una pausa. Esta es una de las tesis centrales de este filósofo que responsablemente, ¿no?, da sus interpretaciones y sus ideas sobre la literatura, pero esta tesis no la compartimos. No la compartimos, ¿por qué? Porque nos parece que él está realizando una equivalencia que no es necesariamente correcta, ¿no?, entre el número de personas que leen y el discurso literario. Son dos discursos completamente diferentes. El hecho de que la población esté más alfabetizada hoy y tenga más acceso no significa per se que tenga acceso al texto literario, que como hemos dicho bien aquí, en la medida en que se va constituyendo en un refinamiento, sobre todo la poesía, ¿no?, del lenguaje común, se va distanciando de otra clase de textos. Acá en el canal hemos tenido videos donde hablamos del lenguaje figurado y igual vamos a seguir hablando. Entonces, pero el autor es consistente en su planteamiento y va desarrollando esta idea, ¿cierto?, de que además el hecho de que la literatura haya encontrado algunas formas sustitutivas, por así decirlo, por ejemplo, como el cine y ciertos relatos y demás que se van dando, no significa que, o que ocupe, por así decirlo, un lugar menor, sino que la sociedad ha cambiado. Eso es completamente cierto. Lo que no estamos de acuerdo es en asumir que porque cuantitativamente el número de lectores haya aumentado, porque están alfabetizados, eso implique que la literatura no haya o que no esté perdiendo, ¿cierto?, sus códigos interpretativos y que no se esté acercando cada vez más a esa habla, por así decirlo, o mejor dicho, a esa escritura, por así decirlo, vernácula. El autor también trata este fenómeno y lo vamos a ver
a continuación. Entonces, él en el desarrollo de su texto, porque este es un libro relativamente reciente, ¿no? El año 2013. Entonces, él dice, por ejemplo, que una de las pruebas de esto sería que para poder entrar a Internet la persona tiene que estar alfabetizada, leer, ¿cierto? Lo mínimo para poder entrar. Entonces, por ejemplo, la poesía dice esto. Se puede constatar algo muy parecido a propósito de la poesía. A menudo se oyen quejas de que la poesía ha perdido público. Sin embargo, a mi entender, ningún estudio cuantitativo viene a corroborar esta afirmación e incluso hace pensar todo lo contrario. Al menos si se acepta la idea de que la canción, que es una de las formas más antiguas y más universales de la poesía, y también desde el invento del registro sonoro, su forma más prolífica, tiene que ver absolutamente con la poesía y entonces con la literatura. Aquí hacemos dos salvedades. La primera, efectivamente, y en honor a la verdad, yo tampoco he visto un estudio cuantitativo sobre el declive de la poesía como tal. Eso no se ha hecho. En esto el filósofo es concreto y certero. ¿En qué cosas no estamos de acuerdo? Primero, el estudio no existe, de hecho, pero hoy en día hay instrumentos auxiliares como por ejemplo la consulta y los discursos que se están dando, y más allá que discursos, los informes que se están dando alrededor de lo que uno puede ver en una plataforma como Amazon KDP, que no decimos que sea el sumum y la panacea de la literatura, pero sí es un instrumento de registro en tiempo real. Y la poesía no es lo que más se consume allí, ¿cierto? Hablando por lo menos en nuestro idioma, el español, que tiene bastantes hablantes y por tanto bastantes personas que consumen allí contenido, ahí habría una prueba cuantitativa. Que no se haya sistematizado es otra cosa, en eso él tiene razón. Y otra cuestión, eso de que la canción representa una forma de poesía, que fue una de las tesis, ¿cierto? O la principal, el motivo por el cual le dieron el Nobel a Bob Dylan, un Nobel en literatura tan cuestionado, tan controvertido, ¿no? Esto tiene mucho sentido lo que él dice. De hecho, acá, cuando hablamos de algunos de los filósofos del movimiento de la negritud, por ejemplo, Cesarey, y hablamos de otros de ellos sostienen, ¿cierto?, que efectivamente la poesía debía reencontrarse con el canto y el baile, sobre todo bien desde un punto de vista, pues, tanto en la tradición occidental como, por ejemplo, en este caso, la africana. Pero esta idea que él plantea resulta refractaria a la visión occidental de la literatura, y en general que el pensamiento occidental de alguna forma guarda cada disciplina y guarda cada expresión en un compartimiento estanco. Entonces no podría admitirse eh, que la canción, por más vinculación que tenga efectivamente, de hecho sabemos que la poesía es un arte del tiempo como la música, ¿no? O sea, y que ambas tienen un ritmo, solamente que en una se mide, hay un registro cierto con las notas y en otro tiene que ver ya con la palabra como tal, en la versificación. Pero no podemos amalgamarlo, por lo menos no desde la óptica occidental, y decir que la canción viene a ser un sucedáneo, un sustituto de la poesía, porque el pensamiento está, como le digo, en compartimentos y las separa, ¿cierto? Separa el poeta del músico. Entonces, en ese punto tampoco estaremos de acuerdo. Vamos a avanzar. Es muy interesante este libro y este capítulo también. En particular, habla un poco sobre la masificación y dice que la crítica que se hace es a todo el tema de la baja calidad de la literatura que se ha dado, ¿cierto? Y que no se lea a los grandes autores. Él habla un poco de la incultura, habla un poco del tema de la democratización, que ha permitido que las personas, ¿cierto?, accedan a eso. Aquí dice algo, vamos a leerlo. En cambio, sí es cierto que la dinámica de democratización que caracteriza a nuestras sociedades desde el siglo XIX no ha cesado de reconfigurar las relaciones entre la alta cultura y la cultura vernácula, es decir, la cultura vulgar. Aquí nos vamos acercando al núcleo o buena parte de la tesis que él tiene. Vamos a leerlo de hecho. Esto vale también para la literatura. En efecto, se tiende a reducir la cultura literaria a una de las representaciones instituidas, según la cual la literatura aparece como una realidad autónoma y cerrada sobre sí misma. Esta visión canónica ha sido implementada por el modelo educativo segregacionista del siglo XIX
y continúa dando sobrada forma a nuestras representaciones actuales de la literatura. Y él adelante comienza a desarrollar lo que según él es un enfoque segregacionista, que es el que está haciendo la crítica y el que está diciendo que la literatura está en crisis. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no? Evidentemente el canon, como él bien lo dice, se adscribe a la visión de mundo de quien la tiene. O sea, nadie va a instituir un canon en abstracto y lo hace también desde sus propios prejuicios. En eso estamos de acuerdo. De hecho, acá en el canal eh, tenemos un video que habla también sobre el tema del canon. Sin embargo, eso no significa que esta separación que él plantea entre la literatura como objeto construido, objeto en construcción más bien, y las prácticas literarias no tenga una razón de ser. Efectivamente, hay una razón de ser, y es que el discurso de literatura es un discurso cualificado, es un discurso que de hecho lo democrático es el acceso a la literatura. Pero la literatura en sí misma no es democrática. Es decir, en cuanto a su producción y ejercicio, y en cuanto a su lectura, lo es en la medida en que existan espacios institucionales donde el lector pueda ser formado y después de manera autodidacta acercarse a los textos. Eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros estemos sacralizando la escuela ni sacralizando el canon y tampoco quiere decir que él satanice la escuela, porque sería deshonesto de nuestra parte decirlo. En los capítulos posteriores él va hablando de esa interacción que debe haber, inclusive propone algunas soluciones, ¿no? Para el estudiante y para la enseñanza y el estudio de la literatura. También habla que la sociedad que instituyó la literatura no es la nuestra, cosa que es cierta. Pero eso no significa que la literatura haya dejado de tener un lenguaje cualificado. Esa es la parte donde nosotros no estamos de acuerdo con lo que este autor plantea. Vamos a leer el último párrafo, pues, de este primer capítulo. Pero la crisis también tiene una dimensión epistemológica, puesto que la desaparición de la literatura muestra precisamente el carácter normado y normativo de dicha noción, tratada hasta ahora con una ingenuidad a veces desconcertante, como un hecho empírico e incluso como un dato evidente. Al mismo tiempo, ya no se puede postergar más la cuestión de estatus epistemológico de los estudios literarios, puesto que si estos no describen ninguna naturaleza y no son más que la construcción de una norma, entonces, ¿cómo hay que concebirlos y qué se puede esperar de ellos? Muy interesante lo que el autor va a plantear a lo largo, es un libro relativamente corto, no tiene ni 150 páginas, pero muy interesante y es formativo, él da buenos argumentos. Pero entonces, ¿qué queremos nosotros decir en conclusión? Por un lado, sí, hay unos cambios en la sociedad, hay unos cambios en las estructuras. Es cierto que el canon está influido por la mirada de quien lo construye, en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, hay otros autores que construyen, sí consideran que existe algo llamado literatura y están haciendo estudios sobre la literariedad del texto. Entonces vemos que, y son autores contemporáneos, lo cual es muy interesante, porque entonces vamos a tener diferentes nociones, diferentes influencias, y es nuestro criterio el que nos debe permitir construir una respuesta. Entonces, eso del hecho cuantitativo de que existen más lectores que no se puede usar como argumento para decir que esa masa de lectores no es crítica, no nos parece, no estamos de acuerdo, porque el hecho de que la gente esté alfabetizada no significa que lo esté alfabetizado a un nivel literario. Por ahí hay algo que se llama una noción pedagógica, los maestros me corregirán, del analfabeta funcional, el que está entrenado para descifrar y construir a partir del código de significantes y significados y los signos lingüísticos en general unos textos, pero no significa que lea porque le interese o algo, lee cuando le toca. Vamos a resumirlo así muy prosaicamente. Entonces no podemos decir por eso que alfabetización equivale a un aumento de la literatura o que la literatura no está en crisis porque hay más gente alfabetizada, porque están alfabetizados funcionalmente, no literariamente. El tema de la literatura como algo cerrado, como su propio objeto de estudio, es un tema que está en debate. Él como filósofo tiene una postura, nosotros tenemos otra postura, otros autores tienen otra, y es interesante ir construyendo esos ejercicios e ir tomando cuestiones sí, muy interesantes que él dice, desde el punto de vista epistemológico que él comienza como filósofo, ¿no?, a abordarlo, y nos parece
que en ese sentido la obra es bastante valiosa, así no coincidamos con muchos de los puntos de vista que el autor plantea allí. Entonces la pregunta que les dejamos es, bueno, si existe algo llamado literatura y existe algo llamado estudios literarios, que son consecuencia y respuesta a este objeto de estudio, que sería la literatura, como él plantea, qué tan válido es el estatuto epistemológico, o esto de la literatura no está realmente construido y está apenas en construcción, lo que implica que no se pueden dar, no se puede crear una normatividad. Ahora, el sistema literario es un sistema normativo, per se y preceptivo, porque la ortografía, la gramática son un conjunto de normas. Difícil es desligar una cosa de la otra, en la práctica y en la teoría. Pero bueno, los invitamos como siempre a comentar, suscribirse al canal, comentar lo más importante, compartir qué piensan ustedes. ¿Realmente está la literatura en crisis o no? Aquí les ofrecemos una versión alternativa y bien fundamentada de este filósofo francés. Y no siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.